Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. A continuación, presentamos la lección número 7. A uno de estos mis hermanos pequeños. Tópicos del estudio. En el mundo de las finanzas, los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Las 400 personas más ricas de los Estados Unidos son todas multimillonarias. En todo el mundo hay más de 2.600 multimillonarios con activos combinados de 12,7 billones de dólares. Este grupo de superricos se puede contrastar con los superpobres. En todo el mundo hay más de 689 millones de personas que viven con $2 o menos al día. Por cada multimillonario, hay 265.000 personas al borde de la inanición. Los superricos promedian alrededor del 9,2% de rendimiento anual de sus activos, que es mucho más de lo que ganan los superpobres en su ingreso total combinado. La proporción es de 1 millón a 1. Por cada dólar que ganan los pobres, los ricos ganan 1 millón. Quizá conozcas el nombre de muchos de los ricos. Permíteme presentarte a los 1.000 millones de superpobres. Los encontrarás, por ejemplo, en los pueblos de África y Asia, y en las tierras altas de los Andes. Estarán encantados de conocerte también, con una sonrisa cordial, un apretón de manos, y te ofrecerán comida. Por desgracia, el generoso ofrecimiento que te hagan probablemente implique que ellos no tendrán comida ese día. Casi 3/4 partes de los superpobres son familias campesinas hambrientas. El resto, muchos de los cuales pasan hambre y acaban de llegar del campo, vive en barrios marginales urbanos. Como veremos esta semana, ayudar a los pobres no es solo una opción. Es seguir el ejemplo de Jesús y obedecer sus mandatos. Dios se preocupa de los necesitados. En los comienzos de su ministerio público, Jesús viajó a Nazaret, en la región de Galilea. Esta era su ciudad natal, y la gente local ya había oído hablar de su obra y sus milagros. Como era su costumbre, Jesús asistió a los servicios del sábado en la sinagoga. Aunque Jesús no era el rabino oficiante, el asistente le entregó el rollo de Isaías, y le pidió que hiciera la lectura de las Escrituras. Jesús leyó Isaías 61, 1 y 2. El texto que Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret, define muy bien en qué consistía el ministerio del Mesías. Como los dirigentes religiosos aparentemente habían pasado por alto las profecías que hablaban de un Mesías sufriente, y habían aplicado mal las que apuntaban a la gloria de su segunda venida, lo que debería servirnos a nosotros como recordatorio de la importancia de entender realmente la profecía, la mayoría de la gente creía en la falsa idea de que la misión del Mesías era librar a Israel de sus conquistadores y opresores, los romanos. Pensar que la declaración de misión del Mesías provenía de Isaías 61, 1 y 2, debió de haber sido un verdadero shock. Los pobres generalmente eran menospreciados por casi todas las demás clases sociales. Comúnmente se pensaba que la pobreza era una maldición de Dios, y que ellos mismos tenían la culpa de su infortunio. Con esta mentalidad, eran pocos los que se preocupaban por los pobres y su situación miserable. Sin embargo, el amor de Jesús por los pobres fue una de las mayores evidencias de su mesianismo. Las obras de beneficencia en Israel eran un deber comunitario e individual. En sus escritos, los autores bíblicos incluyeron muchos de los preceptos de Dios para los pobres, los extranjeros, las viudas y los huérfanos, aunque la pobreza nunca será erradicada. Por ello, Dios dio leyes para defender al necesitado. 1. Cada 7 años se dejaba el fruto de la tierra para que ellos lo aprovechasen. 2. Se prohibía maldecir al sordo, o poner tropiezo ante el cojo. 3. En la siega, no se debía recoger todo, sino dejar parte para el necesitado. Al pensar en el amor que Dios me ha mostrado, ¿cómo no amar y cuidar a quien necesita de mi ayuda? Las causas de la pobreza. Los agricultores no tienen garantías, ni ahorros ni capacidad para pedir préstamos, ni de alto riesgo ni de ningún otro tipo. No pueden asumir el riesgo de un préstamo estándar, si llegaran a conseguir uno de alguna manera. En caso de sequía, los agricultores se verían obligados a dejar de pagar. Las guerras son una causa importante de pobreza y necesidad. Por ejemplo, durante la guerra civil en Siria, se ha estimado que más de 5 millones de personas han huido para salvar su vida. La mayoría de estos refugiados huyeron a pie, hacia países más favorables, con solo lo que podían llevar consigo. Dejaron atrás sus hogares y posesiones terrenales. Muchas de estas personas ahora viven en campos de refugiados. Otras causas de la pobreza son los desastres naturales, como los huracanes, las inundaciones y los incendios, que destruyen viviendas y desplazan la gente. Con frecuencia, la enfermedad o la muerte del principal sostén socioeconómico de una familia cambiarán la situación económica de los demás miembros de la familia. A veces, la causa de la pobreza es el alcohol, el uso de drogas o el juego de azar. Además, por supuesto, también están los que viven en la pobreza porque son flojos y no quieren trabajar. La Biblia llama negligente al perezoso.
Es posible que hayas escuchado a algunos criticar la caridad como un medio para que las clases dominantes controlen a los pobres, o como una estrategia para evitar el surgimiento de conflictos entre las fuerzas del capital y el trabajo. Por ejemplo, en Inglaterra los darwinistas sociales creen que sería perjudicial para la sociedad ayudar a los pobres, a los enfermos, a los indigentes, porque, si se multiplican, solo debilitarían el tejido social de la nación en su conjunto. Aunque suene cruel, este pensamiento es el resultado lógico de la creencia en la evolución y la falsa narración que ésta proclama. En el Antiguo Testamento, el Redentor era un pariente cercano que tenía la obligación de rescatar y liberar a un familiar de la esclavitud, la pobreza y la indigencia. Este deber también incluía la obligación del pariente cercano de casarse con la viuda sin hijos de su hermano, lo que evitaba que ella quedara en la indigencia. Levítico 25, 48 y 49. En Deuteronomio 15:11, hermano aquí se refiere a pares israelitas o a compañeros de creencia. También pensamos en ellos como los pobres dignos, o estos mis hermanos pequeños. Los salmos dan instrucciones sobre cómo debemos tratar a los necesitados. Defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso, libren al afligido y al necesitado, líbrenlo de mano de los impíos. Este pasaje indica nuestra participación en formas que van más allá de simplemente proporcionar alimentos. Luego están las promesas para quienes ayudan a los necesitados. El que da al pobre no tendrá pobreza. El rey que juzga con verdad a los pobres afirma su trono para siempre. Dichoso el que se preocupa del pobre. El Señor lo librará en el día malo. Dicho esto, entonces, siempre los pobres habían sido una prioridad en el antiguo Israel, aunque a veces se había perdido de vista. Ejemplos bíblicos de reacciones ante los pobres. No sabemos mucho sobre el joven rico aparte de que era joven y rico, y también que tenía interés en las cosas espirituales. Tenía tanta energía que acudió corriendo a Jesús. Estaba entusiasmado por aprender acerca de la vida eterna. Esta historia es tan importante que se registra en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Qué tenía en mente Jesús cuando le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo? Y ven, sígueme. A la mayoría de nosotros Jesús no nos pide que vendamos todo lo que tenemos y demos el dinero a los pobres, pero el dinero debió de haber sido el Dios de este joven, y aunque la respuesta de Jesús puede parecer bastante severa, él sabía que esta era la única esperanza de salvación para este hombre. La Biblia dice que se fue muy triste porque era muy rico, lo que demuestra cuánto adoraba su dinero. Se le ofreció la vida eterna, y un lugar en el círculo íntimo de Jesús. Ven, sígueme. Las mismas palabras que utilizó Jesús al llamar a los 12 discípulos. Sin embargo, nunca más volvimos a saber de este joven. Simplemente cambió la eternidad por sus posesiones terrenales. Elegir como lo hizo este hombre es un gran engaño porque, no importa lo que las riquezas materiales nos puedan dar ahora, tarde o temprano todos morimos y enfrentamos la perspectiva de la eternidad. Y, mientras tanto, muchísimos ricos han descubierto que su riqueza no les dio la paz y la felicidad que esperaban. De hecho, en muchos casos parece haber ocurrido lo contrario. Se han escrito gran cantidad de biografías sobre cuán miserables han sido muchos ricos. Pablo aconseja a los ricos. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, prestos a compartir, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. En Lucas 19:1-10 se registra la historia de Zaqueo, un judío rico que había hecho su fortuna trabajando como recaudador de impuestos para los odiados romanos. Por eso, y porque él y otros recaudadores de impuestos exigían más impuestos de los que realmente debían, a Zaqueo lo odiaban y lo llamaban pecador. Zaqueo vivía en Jericó, que se encontraba en una ruta comercial muy transitada. El encuentro de Zaqueo y Jesús no fue una coincidencia. Aparentemente, Zaqueo estaba bajo convicción espiritual y quería hacer algunos cambios en su vida. Había oído hablar de Jesús y quería verlo. Se debió haber corrido la voz de que el grupo con el que viajaba Jesús llegaría a Jericó ese día. Jesús necesitaba pasar por Jericó desde Galilea, en su último viaje a Jerusalén. Las primeras palabras de Cristo a Zaqueo revelan que, incluso antes de entrar en el pueblo, Jesús sabía todo acerca de él. Fíjate que cuando Zaqueo dijo, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, Jesús aceptó el gesto como expresión de una verdadera experiencia de conversión. No le dijo lo siento Zaqueo, pero como el joven rico es todo o nada. ¿Por qué? Probablemente porque aunque a Zaqueo sin duda le gustaba su riqueza, para él no era el Dios que sí era para el joven rico. La historia del joven rico y la de Zaqueo tienen algunas diferencias, pero su actitud hacia los pobres mostró lo que había en su corazón y su aceptación o rechazo de Jesús. Al joven rico,
Jesús le pide que dé a los pobres, en cambio Zaqueo ofrece voluntariamente dar a los pobres. El joven rico necesitaba desprenderse de todo, a Zaqueo le bastaba con desprenderse de la mitad. El joven rico rechazó a Jesús, en cambio Zaqueo aceptó a Jesús. Jesús se entristeció por su apego del joven rico al dinero, sin embargo Jesús se alegró porque Zaqueo aceptó la salvación, ayudando al necesitado. No está nada mal que Dios llame intachable y recto a Jo. Tan intachable y recto que nadie más en la tierra en ese momento podía igualarlo. Jo era justo porque amaba a los pobres, y los ayudaba como si fueran su familia. ¿Qué hacía de Jo un varón perfecto? 1. Si el pobre recurría a mí, yo lo ponía a salvo. 2. También al huérfano, si no tenía quien lo ayudara. 3. Me bendecían los desahuciados. 4. Por mí gritaba de alegría el corazón de las viudas. 5. De justicia y rectitud me revestía. 6. Para los ciegos fui sus ojos. 7. Para los tullidos, sus pies. 8. Fui padre de los necesitados. 9. Y defensor de los extranjeros. Aprendamos de Jo. Quizá lo más esclarecedor aquí sean las palabras de Jo, y de la causa del desconocido me informaba con diligencia. En otras palabras, Jo no se limitaba a esperar, por ejemplo, a que algún mendigo vestido con harapos se le acercara para pedirle limosna. Jo era proactivo para identificar las necesidades y luego actuaba en consecuencia. El evangelio de Jo fue un evangelio práctico. A partir de las referencias bíblicas analizadas, es posible identificar diversas clases de personas que sufrían y que necesitaban protección. Si utilizamos un concepto básico de agrupación, los pobres eran a quienes no tenían capacidad de satisfacer sus necesidades materiales y por lo tanto, no podían vivir una vida digna debido al rechazo o prejuicio social, incluidos prisioneros, leprosos y extranjeros. B. Quienes sufrían privaciones económicas extremas debido a condiciones adversas, incluidos pobres, enfermos, hambrientos, sedientos, desnudos, necesitados y miserables. C. Quienes tenían limitaciones físicas, mudos, ciegos y cojos. D. Quienes estaban emocionalmente desanimados y, tal vez, psicológicamente no eran capaces de cuidar de sí mismos sin ayuda, incluidos los quebrantados de corazón, los enfermos mentales y los que perecen. E. Las víctimas de sus propios errores, opresión e injusticia, incluidos los marginados, exiliados, prisioneros víctimas de inequidad, la brutalidad y la explotación. F. Quienes necesitaban ayuda para comenzar una nueva vida. G. Los que sufren persecución a causa de su fe también son especiales, los hermanos pequeños de Dios que integran el reino de los cielos. ¿Cómo ayudar? Sintiendo el deseo de participar. Adoptando un plan de apoyo personal para ayudar a alguien que lo necesite. También puede trabajar junto a voluntarios en un proyecto que beneficie a la comunidad. Un fondo dedicado a los pobres. Cada miembro puede destinar una cantidad o un porcentaje del presupuesto familiar para ayudar a alguien que lo necesite. Los israelitas usaban un segundo diezmo para gastos religiosos de la familia y la caridad. Necesitamos ser más religiosos. Nuestra vida espiritual no debe definirse por la bendición de las riquezas obtenidas o por la apariencia de religión, sino por una respuesta genuina al mandato divino de ayudar a los pobres y desafortunados. En el juicio, los que estén a la izquierda de Cristo, serán aquellos quienes lo descuidaron en la persona de los pobres y dolientes, aquellos que fueron inconscientes de su culpabilidad, aquellos que Satanás cegó y no percibieron que debían a sus hermanos. Nunca olvides, el amor hacia el hombre es la manifestación terrenal del amor hacia Dios. Porque la religión pura y sin mancha ante Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Dios te bendiga.